Falsos profetas. ¿Cómo no ser engañados? Queridos hermanos, hoy continuamos profundizando en el tema de los falsos maestros, un asunto que debe preocuparnos y ocuparnos como iglesia. En esta ocasión nos enfocaremos en dos características más de estos engañadores. Por un lado, su sensualidad desenfrenada y por otro lado, su predicación llena de mentiras. Estas dos realidades no solo dañan a quienes practican, sino también manchan el nombre de Cristo y desvían a muchos de la verdad. Permítame compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Por un lado, estos falsos profetas son sensuales y promueven el libertinaje. Pedro nos habla de cómo los falsos maestros se abandonan completamente al pecado, viviendo en desenfreno y perversión. En segunda de Pedro, como hemos visto, Pedro los describe como atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Estos individuos no tienen límites morales, son descarados, insolentes y disolutos. Peor aún, promueven una falsa libertad, argumentando que el conocimiento es superior a la práctica, como si su comportamiento no importara. Un ejemplo bíblico de esto lo encontramos en Judas, donde se menciona a Sodoma y Gomorra como ciudades que, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos falsos maestros, como los habitantes de Sodoma, viven en una sensualidad descontrolada, creyendo que su conocimiento los exime de las consecuencias de sus actos. Pero la Biblia es clara, el pecado siempre tiene consecuencias. Otro ejemplo lo vemos en 1 Corintios, capítulo 5, donde Pablo confronta a la iglesia de Corinto por tolerar un caso de inmoralidad sexual dentro de la congregación. Un hombre estaba viviendo con la esposa de su padre y la iglesia, en lugar de corregirlo, se enorgullecía de su libertad. Pablo les advierte que este pecado no solo daña al individuo, sino que contamina a toda la iglesia. Los falsos maestros, de manera similar, promueven un libertinaje que corrompe la vida espiritual de los creyentes. Además, los falsos profetas predican mentiras y blasfeman contra la verdad. El texto de Pedro también nos advierte que estos falsos maestros predican mentiras, aprovechándose de los creyentes con relatos inventados. Ahí en segunda de Pedro dice que por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Su objetivo no es edificar la iglesia, sino engañar y sacar provecho. Muchos al seguir sus enseñanzas terminan blasfemando contra la verdad, despreciándola a causa de la inmoralidad que ellos promueven. Un ejemplo claro lo encontramos en Hechos capítulo 20. Advierte a los ancianos de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos falsos maestros no solo vienen de afuera, sino que también pueden surgir desde adentro usando mentiras para ganar seguidores. Otro ejemplo está en Tito capítulo 1, donde Pablo describe a los falsos maestros como rebeldes habladores de vanidades y engañadores, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Su motivación no es la verdad, sino el beneficio personal, y su mensaje lleva a muchos a la ruina espiritual. Para protegernos, la Biblia nos da herramientas claras para no caer en esas trampas. En 1 Timoteo, por ejemplo, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debemos cuidar nuestra vida espiritual y examinar toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Además, en 2 Timoteo capítulo 3, se nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es nuestra guía inefable. Hoy, en resumen, hemos hablado de cómo es que los falsos maestros se caracterizan por su sensualidad desenfrenada y su predicación de mentiras. Viven en libertinaje promoviendo una falsa libertad que corrompe la moral. Predican relatos inventados aprovechándose de los creyentes y llevándolos a blasfemar incluso contra la verdad. Ejemplos bíblicos como Sodoma, Corinto y las advertencias de Pablo muestran el peligro de tolerar su influencia. Para protegernos debemos examinar toda enseñanza a la luz de la Escritura y permanecer firmes en la verdad que el Señor nos guarde de caer en sus redes. Hermanos, oremos para que no nos dejemos engañar. Los falsos maestros pueden ser convincentes, pero su mensaje lleva a la destrucción. Oremos para permanecer firmes en la verdad, amándolos unos a otros y edificándonos en la fe. Y por último, hermanos, oremos que el Señor nos guarde y nos dé discernimiento para reconocer y rechazar todo engaño. Amén.